Hola, mi nombre es Lourdes Becerra García y soy estudiante del doctorado en Educación con Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales de la Universidad IEXPRO. Y en esta ocasión voy a defender mi tema de tesis, actividades tecnológicas proyectivas como recurso didáctico, estrategia para fomentar una cultura de aprendizaje significativo. Bienvenidos. Como capítulo 1 voy a explicar la fundamentación de esta investigación que tiene lugar en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla, en el estado de Puebla. El problema principal de esta investigación es que los estudiantes de Ingeniería Informática del instituto presentan dificultades para lograr un aprendizaje significativo. La causa principal es que bajo un entorno altamente tecnificado, hay asesorías muy individualistas en sus proyectos tecnológicos. Esto ha ocasionado como efecto más grave que los estudiantes tengan dificultad al enfrentar situaciones nuevas, resolver problemas complejos o adaptarse incluso a contextos laborales cambiantes. Tengo tres preguntas de investigación que posteriormente son respondidas. La primera es, ¿cómo puede favorecer un modelo basado en actividades tecnológicas proyectivas a la cultura de aprendizaje significativo y reflexivo en los estudiantes de ingeniería informática del tecnológico? Como segunda pregunta tengo, ¿qué impacto tiene en la sociedad local de Zacapuaxtla un modelo basado en actividades tecnológicas proyectivas en comparación con la cultura de aprendizaje actual? ¿Y cuál es el mayor reto de la Academia de Ingeniería Informática del Tecnológico al afrontar un fomento de cambio a la cultura de aprendizaje? La hipótesis causal es una cultura de aprendizaje basada en actividades tecnológicas proyectivas influye en fomentar un aprendizaje significativo y reflexivo. Asimismo, estas son mis variables dependiente e independiente. La justificación de esta investigación surge principalmente de la gran necesidad de mejorar el modelo educativo de ingeniería informática. Es importante porque puede favorecer la solución de problemas reales que hay en el entorno, lo cual actualmente el estudiante carece de ese acercamiento. Como objetivo general me voy a permitir leer que es diseñar e implementar un modelo educativo basado en un aprendizaje en proyectos con el uso de tecnologías proyectivas para fomentar una cultura de aprendizaje significativo y reflexivo en los estudiantes de Ingeniería Informática del Tecnológico de Zacapuaxtla. Los objetivos específicos van desde el diagnóstico de mis grupos, el de intervención, el de comparación, hasta la incorporación de estrategias bajo el pensamiento reflexivo. Claro, diseñando un modelo educativo innovador, integrando las TICs a estas estrategias didácticas y seleccionando las herramientas digitales colaborativas utilizadas para este proyecto. En el capítulo 2 voy a mencionar como marco teórico los autores que dieron sustento a mi tesis. Como pueden ver en la pantalla, en la parte de arriba tenemos a los autores que son precursores de estos temas, actividades tecnológicas proyectivas y cultura de aprendizaje significativo y reflexivo. Tenemos, por ejemplo, a David Kolb, que en 1984 define qué es un aprendizaje experiencial, es decir, relaciona la experiencia, la reflexión con la construcción del conocimiento. David Ausubel en el 68 menciona que es un aprendizaje significativo y fundamenta la construcción del conocimiento a partir de experiencias previas. Frida Díaz Barriga en 2003 define que es un aprendizaje, servicio y proyectos, es decir, vincula el aprendizaje con problemas reales de la comunidad. Robert Marzano en el 97 define que es una cultura de aprendizaje y sustenta hábitos mentales y aprendizaje significativo. En la parte de abajo de la presentación podemos visualizar los autores que sustentan mi tesis de manera más reciente, con estudios recientes. Tenemos, por ejemplo, a Steven Weller,
que en el 2024 menciona que es un aprendizaje mediado por tecnología, es decir, apoya el uso de la tecnología digital en la educación superior. Paucar en el 2025 define que es un aprendizaje significativo relacionando tecnologías emergentes con metodologías más activas. Y Valdés en el 2025 también menciona la importancia que es crear redes de conocimiento y actualiza la perspectiva de una colaboración digital a través de proyectos colaborativos a distancia. En el capítulo 3 voy a explicar lo que concierne a la metodología de mi investigación. Principalmente voy a comenzar con el paradigma de la investigación. Esta investigación propone un paradigma mixto, en el sentido de que busca completar el enfoque cuantitativo con el enfoque cualitativo. Esto para comprender de manera más completa el fenómeno educativo que pretendemos transformar. Por un lado, el componente cuantitativo permite obtener información estadística más objetiva al comparar grupos de intervención con el propósito de medir el impacto de las actividades proyectivas con el logro de un aprendizaje significativo. Por otro lado, el componente cualitativo permite profundizar en las percepciones, actitudes y transformaciones culturales que experimentan no solamente los estudiantes, sino los docentes de la Academia de Informática frente a una nueva forma de aprender. En esta tabla, como continuación de la metodología, voy a explicar el diseño de la investigación, la población y muestra y los instrumentos utilizados. Como diseño de investigación mencionaba que se llevó a cabo un diseño cuasi experimental con grupos de intervención y de comparación que fueron no aleatorios, esto debido a las condiciones institucionales del instituto. La población está constituida en su totalidad por 70 estudiantes que corresponden a los semestres de cuarto y sexto de la carrera de Ingeniería Informática, más 9 docentes de la Academia de Informática. A través de un cálculo estadístico en una plataforma de SurveyMonkey, se determinó bajo un 95% de confianza una muestra de 60 estudiantes, distribuidos en dos grupos académicos, 30 en un grupo y 30 alumnos en otro grupo, constituidos también institucionalmente y como normalmente el instituto me da los grupos. Como instrumentos de recolección de datos, utilicé cuestionario estructurado con escala tipo Likert y una entrevista estructurada para los datos cualitativos. Esta metodología tuvo validación de mis instrumentos. En esta presentación tengo en el anexo 4 que viene en la tesis la constancia de juicio de expertos. La validación de mis instrumentos se llevó bajo esta técnica. El doctor Rigoberto Flores López, que tiene estudios arduos y experiencia en el tema, hizo esta validación de instrumentos. Sin embargo, esta validación tiene un fondo. En esta tabla voy a explicar a través de las variables cuantitativas y cualitativas cómo el instrumento pudo ser validado. Para la variable fomentar una cultura de aprendizaje basada en actividades, la dimensión que se quiso estudiar allí fue la percepción del modelo educativo a través del instrumento del cuestionario. Asimismo, la otra variable, que es aprendizaje significativo y reflexivo, midió el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la autonomía del aprendizaje bajo el mismo cuestionario. A su vez, los datos cualitativos fueron validados a través de una entrevista estructurada. Para la variable dependiente, que es aprendizaje significativo y reflexivo, la temática orientadora de la entrevista fue preguntar a los docentes la forma de realizar las actividades en cada asignatura. Para la variable independiente, que es cultura de aprendizaje basada en actividades, la temática detonadora de la entrevista fue que los docentes me dieran su opinión sobre el modelo de aprendizaje basado en actividades, utilizándolo en sus asignaturas. El método de análisis de datos tiene estos 6 apartados.
Hubo análisis estadístico descriptivo a través de media, mediana, moda y desviación estándar para el análisis cuantitativo. Hubo también estadístico inferencial para la prueba de las hipótesis. Hubo analítica de datos con el uso de mis formularios y para su visualización más gráfica utilicé Power BI. También hicimos codificación de los datos cualitativos con Atlas TI y también hubo análisis de estadística descriptiva e inferencial para datos cualitativos a través del software estadístico de IBM tipo SPSS. A continuación, en el capítulo 4, voy a explicar el análisis y la discusión de mis resultados. Primero que nada, los voy a explicar por dimensiones. En la dimensión del objetivo general de estudio, tuvimos como resultados que en las gráficas arrojadas de mi formulario, el 93.3% de los estudiantes argumenta reflexionar sus contenidos de proyectos con su formación profesional. Asimismo, hasta un 83.3% argumenta evaluar soluciones propuestas de los proyectos que trabajamos en clase. En una comparativa SPSS, nos podemos dar cuenta en la presentación que hasta un 40% de estudiantes seleccionó el valor 4, uno de los más altos en la escala Likert, más un 26.7% eligió el valor 5. En conjunto, el 66.7% de los participantes manifestó una percepción positiva sobre el aspecto evaluado. En la dimensión de hipótesis planteada, tenemos como resultado, a través de una comparativa chi-cuadrada, con las variables mismas, reflexión, autonomía, profundización del conocimiento y solución de problemas, que existe un alto interés por parte de los estudiantes que trabajaron bajo el método de aprendizaje basado en proyectos, en contra de un bajo interés de solamente 2 estudiantes de ese mismo método. Asimismo, en esta presentación, para la variable de análisis de problemas, tenemos un alto interés de casi los 30 estudiantes en el método basado en actividades de proyectos, en contra de solamente 2 que mencionaron un alto interés con el método tradicional. Toda esta información de chi cuadrada la podemos visualizar en el comparativo que se presenta en la pantalla de Power BI, donde en el gráfico A tenemos que un análisis de problemas en la escala Likert, en la barra azul, se encuentran los valores más altos que corresponden al método de aprendizaje basado en proyectos, en comparación con la barra naranja del método tradicional, que presenta sus valores más altos en la escala Likert de la frecuencia más baja. En la dimensión de preguntas de investigación podemos determinar que fueron respondidas satisfactoriamente. Todo esto se logró a través del análisis de datos cualitativos gracias a Atlas TI. Para la primera pregunta, que fue ¿cómo puede favorecer un modelo basado en actividades tecnológicas proyectivas a la cultura de aprendizaje significativo y reflexivo en los estudiantes? Tenemos que los 9 docentes han argumentado cosas positivas de este modelo. Por ejemplo, que fortalece competencias profesionales más contextualizadas, incrementa la participación estudiantil, fomenta el trabajo en equipo, hay mayor apropiación del conocimiento y del aprendizaje, hay mayor capacidad de reflexión, se fortalece la comunicación y la gestión del tiempo, se vuelve más significativo el aprendizaje y hay una alta motivación. Para la pregunta número 2, que es ¿cuál es el mayor reto de la Academia de Ingeniería Informática al afrontar un fomento de cambio de cultura de aprendizaje? También gracias a Atlas TI nos pudimos dar cuenta a través del código que denominé retos, este número de retos que ellos proponen. Demanda mayor planeación docente, alineación entre docentes, dirección y vinculación externa,
Hay carencia en organización de tiempos y costos por parte de los estudiantes, les cuesta proyectar sus ideas, tienen temor para promover y existe miedo para proponer sus proyectos. Para la pregunta número 3 acerca de qué impacto tiene en la sociedad de Zacapuaxtla un modelo basado en actividades tecnológicas proyectivas en comparación con una cultura actual, pues podemos determinar con gran orgullo que un equipo intervenido de estudiantes logró participar en la difusión de su proyecto Tecnología Agrícola en el canal de radio SICOM de Teciutlán, Puebla, que a su vez está en Spotify. Esto con la finalidad de que ellos quisieron dar a conocer los hallazgos obtenidos con los agricultores de las semillas de la región. En el capítulo 5 voy a mencionar mi propuesta doctoral debido a que vale la pena todo lo que se descubrió. Primero que nada, en la fundamentación de la propuesta quisiera mencionar que derivado a todos los resultados obtenidos de esta investigación, se logró identificar una gran necesidad de proponer un nuevo modelo educativo que no solamente permita fortalecer una nueva cultura de aprendizaje en el instituto, sino que su implementación no se vea limitada por factores que sean institucionales, culturales y pedagógicos, sino más bien que sean atendidos de manera integral. En este sentido, la propuesta se sustenta en la integración del aprendizaje basado en proyectos, sí con el uso de tecnologías digitales, enmarcado en un contexto de la sociedad digital, de la cibercultura, pero sobre todo que se construya a partir de la interacción, la colaboración y la vinculación de problemáticas reales. Esto atinado para estudiar incluso una nueva línea de investigación. Por lo que la descripción de la propuesta quedó denominada Modelo de transformación de la cultura del aprendizaje mediante actividades tecnológicas proyectivas. Esto como finalidad de propiciar un cambio en la forma en que los estudiantes construyen su conocimiento dentro del instituto, transitando un enfoque tradicional actual hacia una cultura de aprendizaje más activa, más reflexiva y significativa, pero que tenga de trasfondo una transformación integral en el instituto, para lo que es necesario reformar los procesos de educación tanto fuera como dentro de la institución. El modelo parte del conocimiento de una cultura de aprendizaje tradicional que se caracteriza actualmente por tener estudiantes pasivos y porque existe desvinculación entre el conocimiento teórico y su aplicación en contextos reales de la sociedad. Esta intervención promueve el desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos en el estudiante, como por ejemplo la reflexión, la autonomía, la capacidad para resolver problemas, lo que favorece la construcción de un aprendizaje significativo. Como resultado, se espera que exista una transformación gradual de la cultura de aprendizaje actual, orientándola hacia un modelo más acorde con las demandas de la educación superior en la sociedad digital. Como capítulo 6, me voy a permitir mencionar las conclusiones y las recomendaciones de esta investigación. A través de esta infografía voy a mencionar los puntos clave más importantes. Primero que nada, se identificó claramente que existe un problema en los estudiantes de ingeniería informática al presentar dificultades para alcanzar aprendizajes significativos con el esquema que se lleva actualmente en la academia. Como punto número 2 y como hallazgo principal, puedo decir que el aprendizaje basado en proyectos favorece procesos de reflexión, autonomía, análisis y resolución de problemas en un contexto real. La hipótesis fue confirmada con diferencias favorables en el grupo experimental. Como punto número 3, los análisis cuantitativo y cualitativo reflejan niveles altos de reflexión y de autonomía y reconocen gran potencial en el aprendizaje basado en proyectos. El mayor desafío de esta investigación ha sido descubrir
que debe de haber una transformación en la cultura organizacional actual del instituto, lo que me lleva a abrir una nueva línea de investigación hacia modelos educativos que sean centrados en proyectos, pero de forma más integral. Como punto número 5 y centrado en el docente, estos han reconocido un gran potencial en el aprendizaje basado en proyectos. Se identifican importantes retos institucionales para la implementación de este modelo. Como punto número 6, puedo determinar que este proceso no se trata solamente de didáctica, es decir, no depende únicamente de una estrategia didáctica, sino más bien de una cultura institucional completa e integral que favorezca la vinculación con el entorno. Como punto número 7 y como mayor desafío, puedo decir que este reto no se centra ni en el estudiante ni en la metodología misma, sino más bien en transformar toda la cultura organizacional que sostiene los procesos educativos institucionales. Y bueno, como propuesta y conclusiones, puedo decir que sí es posible acercar la formación profesional a las necesidades reales de nuestra comunidad. Se abre una nueva línea de investigación que es transformar la currícula y los modelos centrados en proyectos y en tecnologías. Y como conclusión, puedo mencionar que fomentar aprendizaje significativo implica formar estudiantes que sean capaces de comprender, reflexionar, actuar y transformar su entorno. Muchas gracias por su atención y nos vemos.